Está de película, dice Meyer Clip, titular de INVEA, esto que estamos conversando. Ingeniero, gracias por estar aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gracias por permitirme platicar contigo y con tu auditorio, a tus órdenes. Todo lo contrario, aquí hemos, como decíamos, entrado al tema de las construcciones en la capital de la República por muchas razones. Surge esta cobertura que estamos realizando en función de un caso muy particular al que ya dimos espacio, del cual ya se habló, espero que se resuelva en la delegación Benito Juárez, y a raíz de eso, bueno, pues hemos seguido también otros casos. Recibimos, Meyer, decenas de comunicaciones de radioescuchas que nos hablan de construcciones en toda la capital y de situaciones que desde luego están en el ámbito de tu responsabilidad y de otras autoridades. Seleccionamos este caso de Magdalena Contreras, que yo conozco siendo cercana de la zona, porque es un caso botón de muestra de las preguntas que se hace la ciudadanía. ¿Cómo es posible que habiendo tanta información, habiendo declaraciones de las autoridades de el sexenio anterior y de este que dicen eso es un permiso irregular, están construyendo indebidamente en una zona, etcétera, etcétera, como sea, con todas las agravantes del asunto, continúa la obra? Irracional, por cierto, para la zona. Y tú me decías en el corte como de película esta historia, del 819 de Avenida San Jerónimo. Te platico. Los derechos adquiridos se originan a raíz de los sismos de 1985, donde hubo muchísimas construcciones que se cayeron y muchos archivos se perdieron. Entonces el gobierno en ese momento, en su oportunidad, decidió que la gente que tenía una construcción podía registrar. Yo aquí había una casa de 3 pisos, aquí había un edificio, aquí había una obra, una construcción tal, y le dieron lo que se llama derechos adquiridos porque no había registro. Entonces en 91 se terminó, hicieron todos los registros y se dieron derechos adquiridos. A alguien se le ocurrió hacer falsificación de esos derechos adquiridos de 91. En el caso específico de San Jerónimo 819, que tú lo estás tocando y la reportera lo acaba de mencionar, a nosotros nos informan de la construcción. Como ya no quiero dar fechas de nada porque tu reportera lo dio perfectamente bien, me voy al general. Nosotros verificamos el lugar para verificar el uso de suelo. Checamos que el uso de suelo no daba para lo que pretendían construir. Se ampararon y nos dijeron, tenemos derechos adquiridos. Nosotros la lógica nos dice, todo el que vive en la zona y todo el que vive en esta Ciudad de México sabe que en 1991 ahí no había un edificio, no había locales comerciales, era una zona eminentemente unifamiliar, todo el mundo lo sabíamos. Entonces, en base a eso, el INVEA suspendió la obra, ¿ok? Transcurre el periodo. O sea, mintieron desde el origen. Mintieron desde el origen amparándose con derechos de uso de suelo falsos, ¿ok? Empiezan los alegatos van con un juez, llegamos con un juez, y el juez les intenta dar el amparo. Nosotros vamos con el juez y le decimos, a ver, señor juez, mira, no puede ser que ahí en 1991 haya una construcción. Si hace 8 años, que es cuando entra Google a México, Google Maps a México, hay fotos, de hace 8 años había unas caballerizas. Explíqueme, señor juez, ¿cómo le va a usted dar el amparo a una construcción que hace 8 años había caballerizas? ¿Con qué crees que salió el juez? Efectivamente, había caballerizas 8 años, pero en 91 había un edificio. Lo tumbaron, hizo caballerizas, ahora quieren volver a hacer el edificio. ¿Eso dijo el juez? Y el juez los amparó. O sea, y el juez les dio el amparo. Que había caballerizas, que hicieron un edificio, que lo tumbaron, volvieron caballerizas, es absolutamente inverosímil. Es kafkiano. Y el juez dijo sí. Y el juez dijo que sí. Bueno. Pero entonces yo lo que hice fue peleé y me rehusé a quitar los sellos porque dije es una arbitrariedad. Entonces el juez le ordenó a un actuario quitar los sellos. O sea, el INVEA llevó a última instancia absolutamente todo, pero cuando un juez les da el amparo total, no tengo ya nada que hacer, estamos amarrados de manos. O sea, la construcción está amparada en papeles falsos, el certificado de 91 es un apócrifo, desafortunadamente, todo el mundo lo sabe, menos el juez. Pero sobre una barbaridad como esta no se puede hacer nada por parte de la autoridad, ¿que son ustedes? Nosotros ya suspendimos, clausuramos, y el juez, repito, ordenó quitar los sellos que nosotros habíamos colocado, y yo me rehusé a quitar los sellos porque estaba yo consciente de que estaba yo del lado correcto. Es decir, la ciudadanía tenía que ser defendida, la autoridad está para defender a la ciudadanía. Pues el juez... O sea, la ciudadanía tiene razón en reclamar el asunto. La ciudadanía tiene razón, todos los vecinos tienen razón, la ley tiene razón, todo el mundo tiene razón
razón, el certificado es apócrifo, los derechos adquiridos no son reales, no son válidos, todo. La construcción continúa. Porque un juez les dio un amparo. Desafortunadamente son excesos, Carmen, de los amparos en este país y en esta ciudad. Es decir, en base a los amparos nos han violado muchísimo. Ahorita lo que estamos pugnando, iniciando un nuevo periodo, una nueva etapa que estamos tratando de combatir eso, asegurando el folio. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien va a escriturar una construcción, por ejemplo, en este caso San Jerónimo, vamos a pensar que es un condominio. Los 50 locales comerciales van a comprar. Son compradores de buena fe. Ellos van al notario, el notario va a escriturar, sí, y si nosotros vamos a pensar que al final logramos ganar el juicio, porque el juicio sigue. ¿El juicio sigue? Sí, claro, nosotros seguimos peleando, tratamos de seguir peleando. Vamos a pensar que al final logremos ganar, pero ya van a estar los locales ocupados, los departamentos habitados, todo registrado, todo facturado, todo escriturado, todo vendido. El comprador va a decir, oye, perdóname, yo compré una propiedad, fui con el notario me lo escrituró, yo soy comprador de buena fe, yo no sabía que hay problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar a los inquilinos? Bueno, por lo pronto alertarlos de que hay un juicio abierto y de que la autoridad competente está absolutamente en desacuerdo que esa construcción exista. Fíjate nada más qué cosa. Saben los potenciales compradores que hay un juicio, saben por ti o por las autoridades que ese lugar está ilegal a los ojos de la autoridad. Lo saben extraoficialmente, no de una forma oficial. Lo que estamos haciendo ahorita, vamos a iniciar un proceso que se llama asegurar el folio, avisar al registro público de la propiedad y decirle, en la dirección tal, San Jerónimo, la dirección que sea, hay un conflicto. Te pido tú, registro público de la propiedad, no escritures nada en esa propiedad. Entonces, ¿y no sería bueno una manta que le avise a los compradores potenciales de tal cosa? La van a quitar. Pero si tú eres la autoridad. Pero, ¿sabes qué? ¿Y la delegación? Si ponemos sellos en alguna obra, Carmen, y en la noche vienen y los quitan, y tenemos que volver a reponer y levantar denuncias penales. O sea, una manta no dice nada, pero digo, por decir algo, porque imagínate enfrente, aquí estamos, ¿qué es esto? Es una arbitrariedad, a raíz del amparo, Carmen, todo se desató. Entonces, si logramos hacer que nos aseguren el folio, entonces nadie va a poder escriturar. Entonces, imagínate, tú eres un posible comprador, vas con tu notario, porque normalmente el que compra exige el notario, ¿no? Pone nuestro notario. Vas con tu notario y dices, a ver, notario, voy a comprar en tal dirección. El notario va al registro público de la propiedad y dice, te aviso que voy a escriturar, y me dan 60 días para garantizar. Pero el registro público le dice, discúlpame, pero hay un problema en ese predio, no te lo puedo escriturar. Ni te puedo registrar tu compra. Entonces, yo notario, voy con el cliente y le digo, oye, abusado, lo que vas a comprar, porque hay un problema ahí. Entonces el comprador, obviamente, ya lo compra. Y si logramos evitar que se escrituren y se compren en ese momento... ¿Eso está ocurriendo o va a ocurrir? Va a ocurrir. Es una decisión que vamos a tomar la semana pasada y lo estamos haciendo. El problema sería... O sea, notificar a los notarios por parte de la autoridad, al registro público de la propiedad. Que cuando vaya el notario, le diga, notario, la propiedad que quieres regularizar o quieres registrar tiene problemas. No puedes escriturar. ¿No puedes o allá tú? No puedes escriturar. No puedes. Física, se frena en la legalmente está impedido de escriturar porque se llama asegurar el folio. ¿Y eso lo van a hacer la semana que entra? Ya estamos preparando los escritos. ¿Los escritos? Los escritos para poder meter al registro público de la propiedad. ¿Cuántas propiedades en la capital estarían en una circunstancia similar en el supuesto de San Jerónimo 819? Hay bastantes. Hay varias, no bastantes, pero hay varias. A todas vamos a tratar. Hay una empresa también ahí, ¿no? Hay una empresa, hay una empresa. Que es otro escándalo en esa otra zona vecinal de San Jerónimo. Los vecinos de presa están. El multiamparo, ¿no? De Ciber de México. Bueno, es que es una industria de. Bueno, recuerdo perfectamente lo que el periódico Reforma, que hizo una gran investigación, tú la sabrás perfectamente, hizo una gran investigación Reforma, el periódico Reforma, de esta red literalmente dedicada a emitir permisos falsos y estas cosas de los derechos adquiridos y demás, y pues que se hizo una industria de eso, y ahí hay construcciones que están desarrollándose que van a afectar irremediablemente, si no se para el asunto de alguna manera, pues una zona como en otros lugares de la capital, que desde luego también tienes información que comentarnos y que seguiremos de cerca para esta cobertura que hemos decidido arrancar sobre la Ciudad de México. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué es esto? ¿Frente a qué estamos? Los ciudadanos indefensos y las autoridades también. ¿No hay nada? Lo que sucede es que estamos hablando de 91, 92, 93, estamos hablando que 20 años, 20 y tantos años. O sea, ¿qué es lo que hacían en esos casos? Agarraban y metían un documento falso
al expediente, le daban una lana al archivista en esa época, le daban una lana al archivista, metía un permiso de suelo falso y lo metía al expediente. Después venía el dueño del predio y decía, sácame una copia certificada de todo el expediente. La gente que hace copias certificadas agarra el expediente físicamente, lo lleva, saca copia, certifica que lo que él está enseñándole al propietario es lo mismo que hay ahí. Ya tiene una copia de un uso de suelo falso, certificado. Después, ya que tiene su copia, regresa con el archivista y le dice, devuélveme mi uso de suelo falso. Lo saca y lo rompe. Llega el INVEA y le pregunta al CEDUBI, oye CEDUBI, la dirección fulana de tal, ¿tiene uso de suelo? CEDUBI me contesta, no tengo registro en mis archivos, porque no tiene registro en sus archivos. Y yo le digo al constructor, te voy a suspender. El constructor me dice, discúlpame, pero yo aquí tengo mi uso de suelo y copia certificada de lo que estaba en el expediente. Si CEDUBI lo perdió, es bronca de CEDUBI. ¿Así? Así tan fácil. Entonces van con un juez y el juez les da el amparo, porque el juez le echa la culpa a CEDUBI o le echa la culpa a quien corresponda, diciendo el error es de ellos, pero cuando el error no es de ellos, el error es de un empleado que estaba hace muchos años en el gobierno y sembraba documentos falsos. Tengo entendido que eso se está terminando, están digitalizando los expedientes. De esa manera ya no van a poder sembrar documentos. Es un proceso que ya el doctor Mancera ordenó, el nuevo secretario de CEDUBI lo está haciendo y se va a terminar. Desafortunadamente han transcurrido momentos en que así sucedía, Carmen. Meyer Clip, bueno, se nos está agotando el tiempo, pero aquí estamos hablando de un caso particular que nos sirve de botón de muestra de otros tantos casos. ¿Qué tan grave es la situación? Yo sí me tengo a las llamadas del público, que aquí tenemos varios asuntos. En Avenida de las Fuentes 571 nos envió María del Pilar Ortiz Vázquez un caso, nos mandan el de Presa 176, que hay un montón de vecinos de San Jerónimo que también están con este grave problema de la construcción de presa, que también es irracional. Desde luego, meter una cosa así en esa calle como la otra es... ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién sabe? Va a ser un colapso, yo creo, ¿no? El tráfico se va a colapsar, la gente... Colapsar es irracional. No tiene vías de acceso. No sacaron el impacto vecinal, no sacaron el impacto de tráfico, no sacaron nada. Pero ahí están construyendo, es una locura. Van a dar al traste a una zona enterita. Y bueno, la pregunta es si algo se puede hacer. Estamos tratando, Carmen, de hacerlo con el aseguramiento del suelo. Vamos a lograr que se construyan y que se facturen y que se escrituren esos departamentos o esos locales comerciales, y eso va a ser un detente a todo ese tipo de desarrollos ilegales, porque de esa manera contrarrestamos el amparo que cualquier juez eventualmente les llegue a dar. Al no poder escriturar, la gente se va a dar cuenta. Es un hecho que no van a poder escriturar, como dijiste. Estamos tratando, ya hablamos con el Registro Público de la Propiedad, ellos lo ven con buenos ojos. Vamos a hacer las pruebas. ¿Y los que ya lo tienen? No hay nada que hacer. Los que ya tienen, los que ya escrituraron, los que ya vendieron... Tendrán que atenerse a que si el juicio lo ganan ustedes, pues tienen una propiedad en problemas. Tenemos casos en varias partes de la ciudad que hemos ganado el juicio al final, pero ya el edificio está ocupado, vive la gente. Lo único que podemos hacer es llegar al edificio, ponerle un sellote que dice clausurado, pero no podemos impedir el acceso porque los compradores son de buena fe. Entonces llegas a tu casa y vas a ver un departamento, ves un edificio de super lujo o mediano lujo, o lo que tú quieras. Ridículo, con un sello. Con un sello irreal. que dice clausurado. Mucho gusto. ¿Y en qué te afecta? En nada. De repente lo que hacen a veces es le ponen un plástico, lo tapan para que no se vea. No quitan el sello, pero lo ocultan. Y ocultarlo no es delito, ¿no? El delito es violar el sello. Ingeniero, ¿qué cosa nos estás diciendo? Dinos una cosa, ¿qué le toca a cada quien? Porque los vecinos normalmente dicen, vamos a la delegación y que la delegada o que el delegado nos resuelva. Y ya los delegados dicen, a mí ya ni me vengan a ver. ¿Cierto? ¿No tienen ninguna posibilidad los delegados? Las facultades están divididas. El INVEA se dedica, en el sentido de esa queja, el INVEA estamos facultados para verificar exclusivamente uso de suelo. ¿Qué quiere decir? Que el uso de suelo corresponda a lo que se pretende hacer. Y las delegaciones tienen la facultad de verificar construcciones y obras. Si las delegaciones otorgan los permisos de construcción, otorgan los permisos de terminación y ocupación, siempre y cuando corresponda al uso de suelo. Y nosotros en el INVEA verificamos el uso de suelo. Son dos cosas que están de la mano y perfectamente delimitadas. Casos que nos envían nuestros radioescuchas, como te digo, ya mencioné varios. Está el caso de la calle de Trípoli en la colonia Portales. También hay una problemática ahí que nos deja nuestro radioescucha, otra de Exmal 1112. Otros casos que, bueno, pues están ahí. Te vamos a dar todas las comunicaciones que nos mandó nuestra audiencia y el público de Noticias MBS, y seguiremos de cerca algunos de los casos que nos parecen más emblemáticos y más delicados y más graves, porque lo que nos dejas aquí es un sinsabor, digámoslo así, para efectos prácticos. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Qué tipo de desarrollo urbano es este si ocurren cosas como esta? Una capital del país como la nuestra, bueno,
de pronto ha tenido un crecimiento enorme. No sabemos si con la racionalidad urbanística necesaria. Seguro los que nos escuchan, que están en el resto del país, que hayan tenido oportunidad de ir a la Ciudad de México, habrán visto el crecimiento de enorme, y los que aquí vivimos a cada rato, y este edificio de dónde salió, y el de acá, y hay una cantidad de construcciones. Ciertamente no nos queda claro si hay un eje rector, una inteligencia urbanística rectora. Te pregunto si lo hay. Existen normas, existen reglamentos, existen usos de suelo específicos para cada parte de la ciudad. Desafortunadamente la gente se ampara. Por ejemplo, tenemos en el Pedregal, eran zonas unifamiliares de 1,500 y 2,000 metros. El abuelo tenía la casa, el hijo la hereda y el nieto no lo puede sostener. Entonces, ¿qué hace el nieto? Lo trata de subdividir. Entonces empiezan a construir en locales de 1,500, donde eran unifamiliares, construyen 3, 4, 5 y 6 viviendas. El de Fuentes 571, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser, no sé específicamente por ejemplo, pero puede ser. Entonces es lo que sucede. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que se le dé permiso de construcción y evitar violaciones del suelo, y estamos trabajando en conjunto. Ahorita tengo entendido que acaban de hacer unas modificaciones, no estoy enterado cuáles son, pero acaban de modificar el desarrollo urbano de la ciudad. Tengo entendido que el secretario de Desarrollo Urbano se va a reunir con la Asamblea en estos días. Lo que dijo Mancera, conduce y la consulta que piensan hacer. Exactamente. ¿Eso qué? ¿Eso para dónde va? ¿Qué cosa es eso? Quiere decir que la ciudadanía va a decidir lo que quiere que se haga en su zona. Es decir, si yo vivo en una zona donde hay puros departamentos de edificios de 3 pisos, no quiero un edificio de 8 pisos ni de 15. Necesito impacto urbano, necesito agua, necesito facultades de estacionamiento. Pues eso ocurría ya, se supone, ¿no? No, ya existe, eso ya existe, pero ahorita lo van a regularizar en alguna forma. No sé cómo lo van a regularizar un poco más. Bueno, pues dejemos esto aquí porque se nos acaba el tiempo. Meyer Clip, te dejamos los casos que nos han llegado, seguiremos de cerca estos otros. Desde luego queda la pregunta de qué es lo que puede suceder, porque hablamos de un botón de muestra en donde te quitan las palabras al final de cuentas cuando dices, todo mundo dice que esto es irregular, todo mundo en términos de autoridad dice que esto es ilegal, que está construyéndose bajo la ilegalidad algo muy nítidamente, y que continúe la obra es algo que confronta muchísimo. Un juez les da el amparo, Carmen, y ahí estamos amarrados de las manos todos. Bueno, vamos a ver qué juez y qué circunstancias se da, porque ni modo que tampoco la ciudadanía pueda estar frente a la decisión de un juez sin herramientas. Supongo que habrá supervisiones de las actuaciones de los jueces. Son última instancia, muchas veces llegan a últimas instancias, y el juez, cuando le da un amparo total, por ejemplo en el caso de San Jerónimo 819, el juez les dio todo, Carmen, el juez les dio todo. Ahorita lo único que nos queda es evitar que puedan escriturar, si es que no lo han hecho ya, y tratar de ver si están haciendo el helipuerto, clausurar el helipuerto, y tratar de golpearlos y seguir el juicio, y si al final ganamos. ¿Ante quién es el juicio que está desarrollando quién, INVEA? El INVEA, ante las autoridades correspondientes para efecto de rebatir y llevar y tumbar el amparo que le dio el juez. Hay instancias, pero si llegamos a la última instancia y hacen valer el amparo, ya no hay nada que acercarme. Es consumatum est. En el caso de INVEA ha, en algunos asuntos ya particulares, promovido la demolición. En algunos casos hemos promovido la demolición y el juez los ampara. ¿Por qué? Porque la gente que la habita ya vive ahí. Hemos muchas veces... ¿El del parque hundido? 1039. La orden es de demolición. ¿Y luego? Y si ¿Va en curso la demolición? Está en ¿Sucedió? proceso. No. Pero está en proceso. Está en proceso. Pero va a suceder. Espero yo que sí. Bueno, está todo para que suceda. Está todo para que suceda. Si te trepas en el parque hundido, hombre, pues debe de suceder. Debe haber una consecuencia. Absolutamente que sí. O sea, lo que tratamos de hacer es que el constructor se haga responsable de sus actos. Ahorita lo que hay es una nueva parte de la legislación, donde una violación de un uso de suelo con fines de un usufructo económico se considera un delito. Vamos a tratar de enfocarnos en ese sentido, Carmen, y tratar de meter a la cárcel a algún violador del uso de suelo, y si lo logramos, vas a ver que todos los demás se van a alinear a la derecha y van a tratar de evitar de hacerlo. Pues estaremos en comunicación, Meyer Clip, sobre estos temas que desde luego involucran a la capital del país: permisos, legalidad, ilegalidad, actuación o inacción de autoridades, jueces, todo lo que acabas de mencionar y que esté involucrado. Pues seguiremos abriendo la puerta para la ciudadanía en estos y otros casos. Te agradezco tu presencia esta mañana. Gracias, Carmen, me llevo la información que tienes. Te la damos aquí, la que te llega respuesta puntual de todas ellas. Te lo agradezco mucho, y así lo haremos saber al auditorio que nos ha seguido y nos ha enviado muchos casos. Gracias y buenos días. Gracias a ti, buenos días.